mencionar un proyecto de ley que va a ir al Congreso de la Nación para empezar a trabajar en este tema en forma más concreta. Mi intención hoy es conversar sobre este tema de movilidad sostenible, específicamente en lo que hace al impacto que genera sobre las empresas eléctricas. Generadores, distribuidores, transportistas de electricidad se están adaptando a un nuevo contexto, donde la movilidad sostenible genera algunos cambios. Vamos a hablar de almacenamiento, vamos a hablar de baterías, porque en definitiva la movilidad eléctrica, una de las herramientas de la movilidad sostenible, está basada en la existencia de una nueva generación de baterías, que son las que están permitiendo la movilidad eléctrica, el auto o vehículo eléctrico como lo estamos viendo hoy, pero además está generando también la posibilidad de almacenar energía en escalas que no se habían visto antes, y eso también está generando un cambio en la forma de operar una empresa distribuidora, por ejemplo, y en los modelos de negocio. Así que nos vamos a concentrar hoy en el impacto sobre sistemas eléctricos de lo que se conoce como movilidad sostenible, específicamente en lo que es la recarga de vehículos eléctricos y en el almacenamiento como subproducto de esta existencia de baterías de mejor performance, más livianas y más baratas. Así que me voy a permitir comenzar contándoles que la inspiración para esta charla, por mi parte, viene de la definición que encontré en Naciones Unidas sobre movilidad sostenible, como aquella capacidad de proveer accesibilidad sin que decline en el tiempo. Así que inmediatamente esto nos hace pensar en la definición de accesibilidad y aparece como todo aquello necesario para que las personas alcancen sus destinos o actividades. Así que dicho esto, aparecen tres grandes dimensiones en la movilidad sostenible y nosotros nos vamos a concentrar solamente en el aspecto de movilidad, pero las tres dimensiones que aparecen están vinculadas a la accesibilidad aproximadamente como se ve en este gráfico, que ya va por los 10 años de antigüedad. Vemos que para acceder a nuestros destinos, a nuestras actividades, por ejemplo, las laborales, las que nosotros conocemos bien en cuanto al estudio, puede tener estas tres dimensiones. Podemos, como se dice, tratar de hacer que el mejor viaje sea aquel que no se haga. De esta forma, la conectividad digital o la electrónica, aquella entendida como la que nos permite hacer alguna actividad o acceder a alguna de nuestras actividades sin movernos del lugar en donde estamos, como las prácticas de teletrabajo y todo lo que está vinculado con la provisión de Internet, son actividades que hacen a la movilidad sostenible. Por ausencia de movilidad, estas actividades se han considerado descarbonizantes también, inclusive hay empresas que por proveer servicios de red, de Internet, de alguna forma, en áreas que no estaban cubiertas, están presentándose para ser elegibles para ayudas de descarbonización, simplemente por proveer mejor accesibilidad de tipo remota, para teletrabajo, por ejemplo, en áreas que no estaban cubiertas. En segundo lugar, aparece la palabra proximidad, que es algo así como cualquier acción que haga que las personas se encuentren más cerca de sus destinos o actividades. En esta categoría ingresan, por ejemplo, las relocalizaciones de empresas que se van a instalar un poco más cerca de la vivienda de sus empleados, en el caso de actividades presenciales. En este caso se habla de 15 minutos como el tiempo máximo deseable de viaje, ya sea con movilidad no motorizada o con movilidad de corto alcance, de última milla, para que las personas se muevan desde sus domicilios hasta sus trabajos o sus sitios de estudio. Y esto tiene que ver con diseños urbanos, con planificación urbana y, como les decía, por ejemplo, con relocalización de empresas, en donde también se encuentran ejemplos de relocalizaciones que tratan de mostrar que son descarbonizantes de la misma forma. Y finalmente aparece la movilidad pura, cuando ya no hubo más remedio que mover personas
o mercaderías. Entonces ahí sí vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es la movilidad sostenible. Dentro de la movilidad sostenible, como les decía, nos vamos a enfocar en la eléctrica, en la movilidad eléctrica, ya que es la que impacta de lleno en las empresas eléctricas hoy. Impacta de lleno porque vamos a ver qué significa la introducción masiva de autos eléctricos sobre la red de distribución y sobre un sistema nacional de generación como el que tiene la Argentina. Antes de dejar este gráfico, quería comentarles que los otros dos bloques de proximidad y conectividad también han impactado a las empresas eléctricas y quizás bastante más acentuadamente desde que estamos viviendo en pandemia. La conectividad o el teletrabajo o la teleeducación o la telemedicina, como algunos ejemplos, están produciendo una demanda de calidad sobre los sistemas eléctricos, entendida como la ausencia de cortes de suministro eléctrico. Esa demanda de confiabilidad necesita dinero para que las redes estén más redundantes, por ejemplo, necesita hacerse un mantenimiento más intenso y quizás frecuente, todo eso vinculado con la confiabilidad de los sistemas. Evitar los cortes es una de las actividades y una vez que el corte inevitablemente se haya producido, atender la reposición del servicio lo antes que se pueda. Esas dos actividades, la ausencia de cortes y la reposición del corte una vez que se produjo, son dos actividades que están sufriendo presión porque toda esta accesibilidad que produce la informática y alimentada con electricidad se cae cuando no está el suministro. Así que ahí tenemos un segundo impacto. El primero lo habíamos visto con lo que es la recarga del vehículo eléctrico como una demanda nueva eléctrica. Ahora vemos una demanda de confiabilidad creciente con los aspectos de conectividad. Y en cuanto a proximidad, la relocalización de una firma también genera dejar ociosa una capacidad de abastecimiento eléctrico allí donde estaba esa firma y generar nueva posibilidad de abastecer ahí en donde se ha instalado la firma luego de relocalizada. Así que esto también, este movimiento de sedes, de empresas, está produciendo también una forma distinta de operar la red con una frecuencia mayor de aparición de movimientos, de demandas dentro de la propia red, generando también necesidad de refuerzos o optimización de redes allí donde hayan quedado ociosas. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta movilidad sostenible, especialmente eléctrica? Bueno, encuentra a las empresas eléctricas entonces en un escenario en donde se les pide urgente descarbonización. Urgente, esta palabra de urgente también se conoce como actitud de ambición frente a las medidas de descarbonización. Todas las actividades en torno a las disminuciones de emisiones de gases de efecto invernadero entran en esta categoría y al sector eléctrico se le está pidiendo, primero, límpiense, por favor, atiendan todos estos suministros nuevos que están apareciendo, pero cada vez que puedan, renueven o recambien generación contaminante por generación limpia. Eólica, solar, hidráulicas, del tipo de las que se consideran renovables. Así que el sector está sufriendo también presiones por ese lado y la incorporación de fuentes renovables, que son aquellas que son intermitentes por su naturaleza, la solar o la eólica van a estar generando cuando las condiciones atmosféricas así lo permitan. Por ejemplo, en la solar vamos a tener generación de tipo muy previsible desde el punto de vista astronómico, pero con posibilidad de nubes o eclipses o cualquier otra actividad que pueda llegar a hacer disminuir la producción de un parque solar. En lo eólico todavía es más impredecible y a pesar de que existen pronósticos de corto plazo, en los sistemas eléctricos cuanto mayor cantidad de generación renovable tienen, más respaldo, más backup tienen que disponer. Así que ahí están los sistemas eléctricos del mundo tratando de incorporar renovables, pero tratando de optimizar las formas de backup o de respaldo que necesitan estas nuevas fuentes. Además de la movilidad, que generalmente como bajo el rubro transporte
es el ítem que más emisiones de gases de efecto invernadero produce en muchos de nuestros países. Lo sigue de cerca la industria y después el uso de climatización. En un lugar como la Argentina, que se usa bastante calefacción, bueno, se ha llegado a ver en muchos municipios, en otros sitios del mundo, la prohibición de uso de gas natural en nuevos edificios, de forma de que todo el acondicionamiento de refrigeración y calefacción se haga con fuente eléctrica y típicamente con bombas de calor, con equipos de tipo aire acondicionado split. Así que ahí tenemos dos impactos que le produce la demanda de descarbonización también al sector eléctrico, contexto en el cual aparece la movilidad junto con otros compañeros de ruta inquietando a las empresas eléctricas. Y por otro lado, tenemos el fenómeno de precios y presiones ambientales, unos decrecientes, los precios, y otros crecientes, como las presiones ambientales que recibe cada país o cada institución o estado subnacional. Tenemos a la generación distribuida, que por precio decreciente de paneles y de electrónica de potencia, los inverters asociados, está buscando su lugar, creciendo mucho en las redes y produciendo inyecciones de potencia en las redes que también son una novedad para el distribuidor. El distribuidor estaba acostumbrado a que la red era parecida a la red de agua, se inyectaba el agua por un lugar, en un gran caño, y esa agua llegaba siempre con un sentido de flujo único a los consumidores. Sin embargo, hoy, si hay usuarios que están inyectando energía, los flujos de las instalaciones de distribución podrían llegar a ser invertidos en algún caso. Y esto demanda un tipo de operación de las redes diferente. Así que vamos a ver que de la misma forma que un panel solar inyecta energía en la red, vamos a ver que un vehículo eléctrico también puede llegar a hacerlo, con los mismos principios y dispositivos electrónicos. Así que acá otra vez aparece la movilidad eléctrica inquietando a los distribuidores, al igual que hoy lo hacen los paneles solares. Vemos ahí en segundo lugar al almacenamiento, que es la aparición, otra vez, de baterías baratas, que pueden producir que en algún lugar de la red se esté guardando energía. Esto puede ser en manos de un distribuidor que tenga grandes baterías para optimizar su red, o puede ser también dentro de domicilios residenciales, comerciales o industriales, detrás de los medidores que maneja el distribuidor. Y eso me van a permitir hacer un párrafo introductorio sobre entonces almacenamiento para después hablar del último punto, que es la recarga de vehículos eléctricos y la gestión de la demanda. La gestión de la demanda es un capítulo, si se quiere, nuevo también, que consiste en poder, desde un centro de control, controlar ciertas cargas o ciertas demandas, inicialmente y primitivamente bajo el formato de desconexión. Si un distribuidor se encontrase con una situación de congestión en algún cable, en alguna línea que abastece una zona, si él tuviese la posibilidad de cortar una demanda en esa región, podría restablecer las condiciones óptimas de provisión del servicio durante un tiempo, hasta que pase esta demanda extraordinaria, y podría pagarle a quien esté dispuesto a interrumpir esa demanda durante un tiempo una parte, algún tipo de premio, de recompensa por haberse bajado de la demanda de ese momento para poder evitar inversiones de refuerzo en ese lugar que se usarían muy poquito tiempo si no se pudiera cortar esta demanda temporariamente. La recarga de vehículos eléctricos, cuando hay tiempo para recargar un vehículo, tranquilamente puede formar parte de este grupo, de este conjunto de dispositivos interrumpibles, porque tranquilamente podríamos interrumpir la carga de un vehículo, por ejemplo, durante la noche, para luego restablecerla cuando haya pasado el periodo de congestión, y entonces tendríamos también otra vez a la carga de vehículos eléctricos asociada a un tema nuevo que se conoce bajo el nombre de gestión de demanda. Así que, habiendo hecho esta introducción, voy a hacer un par de párrafos sobre almacenamiento en baterías, y vamos a terminar viendo la recarga de vehículos eléctricos. Como les decía,
la introducción de energías renovables, con su característica de intermitencia, generan la necesidad de un backup. Los principales backups son algún tipo de almacenamiento para cubrir el hueco de oferta que produce un sistema de generación cuando se retira de la oferta. Hay muchos sistemas, muchas tecnologías de abastecimiento a través de reservas de acumulación. Y aquí vemos varias de ellas, desde, digamos, embalses hidroeléctricos de reserva, como el que tenemos aquí en la Argentina, en Río Grande, en Córdoba, instalaciones de aire comprimido, instalaciones a través de supercapacitores, ruedas que están girando, que son conocidas como flywheels. Son todos dispositivos que sirven para almacenar energía durante un rato. Acá vemos cuánto tiempo pueden guardar esa energía en el eje vertical, en el eje de las IES, y vemos a qué potencia puede llegar a trabajar cada una de estas tecnologías en el eje de las X. La novedad, a partir de lo que les comentaba de la nueva generación de baterías, es que la mancha azul, que pertenece al almacenamiento en baterías, está creciendo incesantemente y está ocupando espacios que antes eran casi monopólicos de ciertas tecnologías. Esta mancha azul tiene un tamaño así, esto es un gráfico que tiene ya un par de años, y esta mancha azul sigue creciendo y está ocupando todas las potencias disponibles en este gráfico aproximadamente, y también todas las duraciones del tipo de las esperadas, del orden de horas y hasta de un día. Eso gracias a que las nuevas baterías, además de sus características de menor volumen, menor peso y principalmente menor costo, tienen una gran cantidad de ciclos de vida disponibles. Yo puedo cargar y descargar una batería ahora, muchas veces más de lo que se hacía antes con las baterías de tecnologías anteriores. En este gráfico pueden ver encolumnado desde aquí, desde la derecha hacia la izquierda, cómo van evolucionando los parámetros de cada batería. Esto que está a la extrema derecha es la columna que pertenece a las baterías de níquel metal, que los que tenemos canas las conocimos con las primeras notebooks o laptops, esas que cargábamos durante 8 horas para usarlas durante 1 hora, y que a las 300, 400 cargas ya prácticamente habían perdido su capacidad de almacenar energía. Aquí vemos que en la evolución, las baterías nuevas, en este caso es una batería de litio-ion basada en titanato, es un modelo de batería que está saliendo a la comercialización recientemente, puede soportar hasta 20.000 ciclos. 20.000 ciclos contra, digamos, unos 500 o 600 como máximo. Estos valores son los máximos viables, así que supongamos que esto es un 600, esto es un 20.000, supongamos que esta batería costaba $600 y guardaba 1 kWh. Guardar 1 kWh en esta batería, que costaba $600 y me duraba 600 veces, equivalía a $1 por kWh cada vez que yo guardaba 1 kWh en esta batería. $600, 600 veces. Cada vez que la usaba, me costaba $1. Estas baterías, si hoy decimos que cuestan $200 y duran 20.000, haciendo el mismo cociente, nos muestra que guardar 1 kWh en una batería solamente cuesta 1 centavo de dólar. Entonces, esto es lo que está haciendo que se viabilice el guardado de energía en baterías, inclusive más de una vez por día. De esta forma, con estos dispositivos, estas baterías, se ha logrado identificar hasta ahora 13 usos posibles en todos los sistemas eléctricos, desde la generación hasta la distribución, tanto en redes de alta tensión como en redes de baja tensión, e inclusive detrás del medidor, en jerga de la distribuidora, es decir, dentro de los domicilios de los usuarios. Y así vemos que este color rosa, en este círculo que está aquí, de este anillo circular de color rosa, muestra cómo esta habilidad de guardar energía está permitida, habilitada, en todos sus 13 usos para usar detrás del medidor. Mientras que no tanto en aplicaciones de generación y de transmisión y de distribución.
Con lo cual, el auto eléctrico, enchufado a la red a través de su cargador, va a poder hacer cualquiera de estas funciones y entonces se empieza a mezclar el mundo del almacenamiento eléctrico en baterías, aquel que es estático, se empieza a mezclar con la electromovilidad si vemos al auto como un banco de baterías que anecdóticamente está sobre 4 ruedas. Pero si lo tenemos conectado a la red, por ejemplo, bajo su periodo de carga, ese auto, ese banco de baterías, va a poder cumplir cualquiera de estas 13 funciones y quizás ser recompensado por ello, como veremos en unos minutos. Con esta tecnología de pequeñas celdas de batería, se construyen grandes sistemas de acumulación, grandes. Ustedes verán aquí una instalación muy grande hecha en base a containers llenos de celdas del tamaño de una batería AA, de una pila AA aproximadamente, con sus sistemas de acondicionamiento térmico, sus conexiones de grandes corrientes y altas tensiones, brindando abastecimiento a nivel de un distribuidor o de un transportista. Para cerrar este tema, les dejo acá el caso de una central térmica basada en turbinas de gas en la ciudad de Nueva York, que fue reemplazada para la misma función para la que estaba destinada esta central, que era atender el pico durante unas pocas horas del día de la demanda de ese sector de la ciudad, atenderlo ahora con baterías que se recargan durante el día en horas donde hay capacidad en la red y se descargan durante el pico que se verifica en esta zona. Y no estamos hablando de poca potencia, esto es una instalación de más de 300 megawatts, 300.000 kilowatts es la potencia de salida de esta instalación durante hasta 4 horas seguidas con esa potencia. Bien, ahora conectando al mundo de las baterías nuevamente con el sector automotriz, vamos a ver aquí un esquema que ejemplifica el mejor círculos o círculos virtuosos que se pueden llevar adelante con una batería. Una batería está siendo mirada con mucha atención porque se hace con, digamos, elementos primarios que en algún caso pueden tener problemas de extracción minera, por ejemplo el cobalto, que tiene muy mala prensa porque se obtiene en África, está acusado de ser obtenido con procesos de trabajo esclavo infantil, alta huella de carbono, y así pasa quizás con otros minerales. Entonces la recomendación que da las organizaciones no gubernamentales que están detrás de una aplicación exitosa, masiva, de uso de almacenamiento para poder finalmente usar muchas renovables, nos dicen lo siguiente. Espero que puedan seguirme en el cursor, espero que el cursor se vea. Vamos a empezar por este punto del círculo. Se ve bien Bueno, Salvador, Claudio. gracias. Sí. Muchas gracias. El círculo comienza aquí con la fabricación de la batería. Entonces te recomiendan que mires con atención qué tipo de materiales y cuál es su origen, el que has utilizado para fabricarlo. Te dicen cuidado cómo se obtienen, te dicen cuidado cómo la diseñas para obtener un reciclado lo más sencillo posible al fin de su vida útil. Una vez que la batería está terminada y estamos en el sector de fabricación de baterías, este círculo es el de fabricación de baterías, vamos a terminar de salir de ese circuito de baterías y la recomendación es que la batería recién fabricada vaya a parar al sector automotriz. Este circuito, este círculo de fabricación de batería, una vez terminado, ingresa en el sector automotriz, le permite al sector automotriz trabajar, como veíamos, en apoyo de la red, como un banco de baterías vinculado a la red cada vez que el auto, el vehículo esté conectado, algo así como un banco de baterías móvil. Le dice también, por favor, cuando lo cargues, cargarlo en forma inteligente. Ya veremos qué significa esto. Inteligente quiere decir cargarlo, por ejemplo, fuera del horario donde la red está congestionada. Luego te dicen como recomendación que por favor esta celda que has puesto en un auto eléctrico vaya a un auto eléctrico con buen diseño. Por ejemplo, un vehículo que haga transporte público, por ejemplo, que
provea la movilidad de pasajero kilómetro o kilogramo de carga kilómetro que se esperaba, pero en vehículos diseñados de la mejor forma posible para el motivo para el que fueron creados. Luego te dicen, por favor, si el vehículo es individual, háganlo en todo lo posible compartido, siempre con la misma idea de descarbonizar y no hacer que la movilidad eléctrica sea simplemente ponerle motor a los autos que tenemos hoy girando, sino aprovechar esta disrupción para que la movilidad eléctrica sea distinta, sea más descarbonizante que simplemente cambiarle el motor a un vehículo individual. Y una vez que la batería terminó su vida útil a bordo de un vehículo, esto se entiende por normativa cuando la batería no puede almacenar más del 80% de su capacidad nominal inicial con la cual fue rotulada al momento de su venta. Ahí la sacamos del sector automotriz y a través de este segmento horizontal lo llevamos al sector eléctrico. Entonces acá vamos a hacer lo que se llama segunda vida de esa batería que era automotriz. Vamos a hacer almacenamiento estático con las baterías esas. Ya no me importa que esa batería acumule poco y resulte medio pesada para lo que pueda acumular, porque va a estar ahí quieta, no me interesa ni el volumen ni el peso. Vamos a hacer almacenamiento y finalmente, cuando haya terminado yo de agotarla en la segunda vida, en el sector eléctrico, y hasta quizás le dé 2 vueltas a este sector eléctrico en una tercera vida, la devolveré al sector de fabricación de baterías para hacer un reciclado, un desarme, un molido, una separación de elementos y lograr el mejor, la mejor tasa o porcentaje de recuperación del elemento que originalmente fue puesto en la batería. Así que nosotros, si vamos a mirar movilidad sostenible, movilidad eléctrica, no debiéramos perder de vista todos estos consejos para ubicarnos en el contexto, ¿no? ¿Quién nos precedió cuando nos proporcionó la celda, la batería para el vehículo? ¿Y hacia dónde va a ir la celda que vamos a entregar cuando esté agotada a bordo del vehículo? De esta forma, con baterías de segunda vida, es como se puede hacer el famoso almacenaje residencial que muchos proveedores de paneles solares impulsan con la ayuda de baterías efectivamente provenientes desde el sector automotriz. Esto sucede ya desde hace muchos años. Prácticamente todas las marcas automotrices que han tenido autos eléctricos y ya han tenido que o disponer finalmente del vehículo o cambiar las baterías, han utilizado esas baterías sin desarmarlas, sin reciclarlas, en formatos de almacenamiento residencial o industrial. Prácticamente todas las marcas tienen su unidad de negocio en donde venden estas baterías de segunda vida. Para mostrar otra aplicación masiva de baterías de segunda vida en un mercado como el chino, que ya está con un volumen enorme de baterías de segunda vida a partir de los vehículos que han producido hace unos años, la instalación del plan 5G de telefonía celular en China está necesitando backup, respaldo, para tener un abastecimiento ininterrumpible de las estaciones de radio que abastecen a la red 5G. Está necesitando 7.7 millones de bancos de baterías para abastecer a estas estaciones de radio, las antenas de celular de 5G, que necesitan un respaldo más grande que las antenas comunes de más energía y potencia, y eso se va a hacer íntegramente con baterías de segunda vida, íntegramente con baterías de segunda vida, hasta llegar a 600.000 toneladas de baterías de segunda vida. Se estima que estas baterías van a estar acá 2 vidas más, o sea que van a estar yendo desde el 80% de su capacidad original hasta aproximadamente un 50% de su capacidad original. Con lo cual, se estima que esas baterías van a estar brindando este servicio de backup a las antenas de radio durante aproximadamente otros 15 años antes de que sean muy posiblemente recicladas. Bueno, entonces para terminar voy a ingresar en el tema recarga. No sé si hacemos después las preguntas o los comentarios. Salvador. Sí, si querés, sigamos y ahí van poniendo algunas preguntas en
chat, pero la hacemos al final, si te parece. Bien, entonces vamos a hablar de recarga. Afortunadamente esto es un tema que viene ya desde hace tiempo. Esto es un cargador para vehículos eléctricos en vía pública de 1899. Aquí tenemos un garage para carga de vehículos eléctricos, año 1912 aproximadamente. Aquí tenemos una columna de carga pública también, un poco más moderna que la anterior, 1912 también. Y aquí tenemos el plano de la ciudad de Manhattan, en New York, en donde si alguien tiene buena calidad de imagen va a poder ver puntos que representan los lugares donde estaban instalados estos cargadores para vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos de ese entonces tenían una autonomía muy limitada, cuando digo muy limitada eran unos 20 o máximo 30 kilómetros, así que quien se dirigía desde el suburbio hacia el centro de la ciudad de New York sabía que llegaba, pero únicamente si disponía de un cargador sabía que podía volver. Así que desde el principio se preocuparon muchísimo en estar seguros que el conector que tenían en casa, que estaban seguros que funcionaba con el vehículo que era de su propiedad, seguramente funcionaba también con el conector que tenían en el cargador de vía pública. Así que tan temprano como en esa época, 1912, apareció la primera norma para que no hubiera problemas con este tipo de despliegue de cargadores en vía pública. Aquí tenemos el plano y la descripción de ese conector para que no hubiera problemas y todo el mundo se animase a hacer un viaje que de otra forma no hubiese tenido retorno. Todos confiando en este enchufe que les iba a proporcionar la energía de vuelta. Ese es un problema que sigue estando hoy porque cada uno de los bloques industriales del mundo, China, Japón, Europa, Estados Unidos, están defendiendo diferentes tipos de conector, diferentes tipos de enchufe para sus vehículos. Entonces aparece una inquietud de normatizar todo esto y tratar de ver si es posible uniformizar u homogeneizar conectores de vehículos de forma que cuando tengamos nuestro vehículo eléctrico, de alguna forma sepamos que vamos a poder recargarlo en cualquier cargador de tipo público. Fíjense lo importante que es poder asegurar esto en cuanto a lo que sería el despliegue de cargadores. Aquí les muestro, bajo el título de interoperabilidad, como el sustantivo o la habilidad que describe la capacidad de que cualquier vehículo sea cargado en un cargador, que como vemos acá tiene un cuerpo normativo bastante grande, afortunadamente bajo norma IEC internacional están disponibles. Básicamente en el núcleo de esto vemos la norma para cargadores, en el segundo anillo vemos la normativa para un sistema de comunicaciones que tienen los cargadores para vincularse con el vehículo, no sea cosa que sí tenga yo el mismo enchufe, pero una vez que lo enchufé no se pueda comunicar el vehículo con el cargador y entonces no podría cargar a pesar de tener el mismo enchufe. Y finalmente la topología que tendría el cargador para también hacerla compatible con la carga posible. Acá vemos 3 anillos normativos. Eso, visto en este esquema, nos muestra que la interoperabilidad, es decir, la habilidad de que mi vehículo eléctrico pueda ser cargado en cualquier cargador de vía pública, tiene tanto como hoy 5 capas, 5 formas de ver la interoperabilidad. En primer lugar tenemos la capa inferior, que es la del conector, es la capa del hardware, es la capa del equipo. Bien, ya enchufamos el cargador. La segunda capa, que es el plano verde que vemos aquí, es la capa de comunicaciones. Existen varios protocolos de comunicación a nivel mundial y como les decía, necesitamos que el automóvil se entienda con el cargador, porque el cargador le va a preguntar, por ejemplo, si ese vehículo está en condiciones de ser energizado en el sentido de la seguridad eléctrica en la vía pública. Ese vehículo, si yo lo energizo con una tensión de 400 voltios, ¿estoy seguro que no va a descargar sobre alguien? ¿No va a generar un accidente eléctrico? Entonces, necesita haber una comunicación para conocer la identidad del vehículo y saber si ese vehículo está en condiciones.
Luego vemos una capa, que es una capa rosa, que está encima de la verde, que es la capa de las bases de datos, el formato de datos. El cargador va a tener que comunicarse con el vehículo va a tener que pasarle datos, y entonces, a pesar de que a través de la capa verde se hayan podido entender, quizás el formato en que le entrega sus datos de identidad el vehículo al cargador no sea compatible. Así que también se está trabajando en normas para que todo este conjunto de datos que deben ser intercambiados entre el cargador y el vehículo y el cargador, por ejemplo, el cargador le va a pasar la factura al vehículo, estén en un formato entendible que ya sabemos que va a pasar bien por el protocolo de comunicación, que era la segunda capa. Así que esa era la tercera capa. La cuarta capa es una capa de función. Es una capa que, en el caso de un cargador que esté conectado a un sistema de generación, quizás reciba del vehículo el pedido de que la energía sea cargada únicamente si es limpia. Por ejemplo, si el vehículo tiene un contrato con un parque solar, porque al dueño del vehículo le interesa que su vehículo se mueva exclusivamente con energía cero carbono, esta capa es la que va a consultar con, por ejemplo, Camesa o directamente con el parque solar, si en ese momento hay generación. Y si en ese momento el contrato que tiene el vehículo o su propietario con el parque solar le permite cargar energía verde. Así que esta capa, que es una capa operativa a nivel del sistema de generación, también se está normatizando para que sea compatible entre todas las marcas de cargadores y de vehículos. Finalmente, la última, la violeta, la más alta, es la capa comercial. Es la capa que, así como en un postnet, yo puedo pasar tanto una tarjeta Visa como una Mastercard, hace que el cargador pueda completar la transacción de la carga que hace sobre el vehículo de forma de cerrar la transacción comercial. Hace la factura, la cobra y ahí termina entonces el proceso de carga. Así que quiero dejarles este concepto de interoperabilidad. Desde mi punto de vista es un tema para reflexión. Imagínense que cuando tengamos nuestro vehículo en Argentina apto para todas estas cuestiones de interoperabilidad con nuestros cargadores argentinos en su totalidad, me gustaría también saber que puedo viajar a algún país limítrofe con el mismo cuerpo normativo de estas 5 capas. Así que hoy estamos trabajando con varios países latinoamericanos para ver si es posible armar este cuerpo normativo de las 5 capas lo más parecido posible en todos los países de América Latina, cosa que ya se está haciendo a nivel de Europa, por ejemplo. ¿Por qué es importante la interoperabilidad? Porque veamos esta curva, la curva que se ve aquí en línea de puntos, que es la curva que se llama demanda de carga, esta curva que está aquí, que inicia en 0, es proporcional al despliegue de autos eléctricos en una determinada región. Empieza desde 0 y empiezan a desplegarse vehículos eléctricos y empieza la demanda de carga en cargadores públicos. Siempre estamos hablando de cargador público. Supongamos que hay que, ya que la respuesta si es el huevo o la gallina, es decir, la pregunta es, ¿primero hay que desplegar vehículos para que aparezcan después los cargadores? ¿O primero hay que poner los cargadores para que la gente se anime a comprar vehículos eléctricos? Bueno, aparentemente la respuesta es un poco de cada cosa. Tienen que ir juntos los autos y el despliegue de cargadores. Entonces, la pregunta es, cuando recién empieza el despliegue de autos, ¿quién se animará a poner un cargador en vía pública con todos los costos fijos que esto implica, sabiendo que su cargador va a estar ocupado muy poquito tiempo durante el día, cosa que va a complicar obtener una rentabilidad como con cualquier cosa que tiene altos cargos fijos y se usa poco tiempo al día o al mes o al año? Entonces aparece acá el problema del gap de los primeros tiempos de la recarga en vía pública. No tengo el parque suficiente hasta llegar aquí, a este momento que sí se produce la masa crítica suficiente para que el sector privado se haga cargo seguramente de poner cargadores y poder rentabilizarlos. Y entonces aquí aparece
un gap de utilización baja en donde, bueno, esto me hace acordar a las estaciones del Automóvil Club Argentino cuando empezaron a haber unos pocos automóviles a gasolina y había que andar poniendo estaciones de servicio en algún lugar sabiendo que muy pocos clientes iban a ir por ahí. Alguien subsidió eso, hubo ahí una combinación público-privada y entonces aparece un esfuerzo inicial con una componente pública que entonces yo digo, si me pongo en la piel del funcionario que tiene que autorizar la erogación para comprar cargadores e instalarlos en vía pública, y alguien me sopla en el oído que pueden no servir para ciertas marcas de autos, realmente, como toda política pública que tiene que ser inclusiva, igualitaria, me surgiría la duda si obtengo una resolución, un dispositivo de resolución de tipo administrativa que impone cargadores en todo el país, pero resulta que no son interoperables. Así que posiblemente el despliegue de cargadores públicos con ayuda estatal seguramente contengan algún tipo de previsión sobre este aspecto de la interoperabilidad. Ya sea pidiéndole a los fabricantes de vehículos que traigan a la región conectores de un cierto tipo, como colocando en los cargadores de esta forma más de un conector. Este es un caso de un conector con 3 tipos de cargadores distintos para atender a 3 diferentes marcas. Esta foto pertenece al inicio de los tiempos de la electromovilidad y sería deseable que este cargador no tuviera más de 2 mangueras, porque esto los encarece, les aumenta el mantenimiento y la verdad es que entonces con 2 tipos de conectores uno debiera satisfacer al 100% de los vehículos si uno tuviera un cuerpo normativo de interoperabilidad. Dicho esto, entonces vamos a ver diferentes tipos de tecnológicos de recarga. Aquí vemos un cargador que es hoy de los comerciales el más potente. Carga los vehículos a 350 kilowatts, potencia muy elevada. Para los que estamos en el sector eléctrico realmente sorprende. Esto es la demanda de un establecimiento industrial, grande, básicamente, importante. Así que imagínense la concentración de potencia que existe aquí y el cargo fijo que va a tener que asumir este cargador por lo que costó. Son cargadores que cuestan arriba de los $100.000, llegando a 150.000, más la facturación mensual de la distribuidora que le va a cobrar por la potencia que está contratando. En caso de vehículos pesados hay cargadores de 450 kilowatts, algunos de 600 kilowatts, y se están probando cargadores de 900 kilowatts. En este caso es lo mismo, pero en forma pantográfica. Aquí no hay conector. En el techo del bus hay unos brazos plegables que suben y se conectan con un conector de 2 polos que le da la corriente continua que carga su batería. Imagínense lo que significa tener un cargador, aunque sea en casa, lo que significa en costos fijos, que existe un modelo parecido al Uber, que trata de que los usuarios que tienen un cargador en su casa con un tipo de estacionamiento accesible desde el exterior, puedan alquilárselo a personas que están de paso o a algún vecino que no cuenta con infraestructura de carga. Es una aplicación muy similar a la de Uber, en donde podemos ver el mapa de quienes están ofreciendo sus cargadores para compartir. De forma de que aparezca un modelo de negocio que permita hacer rentables esos primeros cargadores que van a ayudar al despliegue y a la seguridad de los primeros dueños de autos eléctricos. Aquí hay otro modelo de negocio. Una firma americana que se llama Tesla vende sus vehículos con la energía eléctrica que van a consumir casi de por vida gratis, incluida en el precio del vehículo. Como les dije antes, los cargadores de alta potencia tienen enormes costos fijos y la verdad es que el kilowatt hora que pase por ellos tiene un valor muy, muy chiquito en el valor total de la carga. Por ejemplo, puede incidir en un 3%, 2% de ese orden en el valor de la carga de un vehículo si contamos todos los costos, prorrateando costos fijos en una carga.
Así que esta firma optó por hacer una red de cargadores propios y a todos los primeros dueños que han comprado su auto en los primeros años de venta de esta firma, les ha dado la carga del vehículo de por vida gratis, siempre que te acerques a un establecimiento de carga que esté próximo a tu domicilio. Aquí tenemos otro modelo tecnológico. Este camión, parecido al bus que les mostré antes, está cargando con un pantógrafo, 2 polos, esto es una red de corriente continua. Bueno, este modelo de negocio nos pone varias dudas, ¿no? ¿En qué jurisdicción se está verificando el acto de comercio que significa vender energía eléctrica? Este camión quizás está atravesando límites municipales. Entonces, alguien se preguntará, el impuesto municipal, ¿a quién se lo cargo? Si hay más de un camión cargando y yo estoy midiendo cuánta energía entran estos dos conductores, ¿cómo le asigno los costos de carga a cada uno? Entonces empiezan a haber muchas dudas y el modelo de venta de energía para recarga de vehículos, siendo bancos de baterías móviles, empieza a generar muchas dudas que no hacen más que poner aún más inquietos a distribuidores, pero también a autoridades de tipo DGI o AFIP. Esto es exactamente igual, pero debajo. Es una guía tipo Scalectric que está colocada sobre la ruta y hace el mismo efecto que la anterior. Acá se ve cómo se despliegan estas guías en la ruta. Esto, en este caso, es un cargador a baterías. Es un cargador que es colocado, por ejemplo, en una cochera subterránea que no tiene instalación de recarga y un propietario o varios propietarios de vehículos eléctricos, en lugar de hacer un gran lío en términos de consorcio, en términos de aprobación de instalaciones eléctricas nuevas en el domicilio, en el edificio, por ejemplo, tirando bandejas por la cochera para abastecer de energía eléctrica una cochera, resuelven contratar un servicio de este tipo, que es un banco de baterías con un conector que alimenta a los vehículos que están estacionados junto a él. Quizás esta cochera se reserve entre todos los dueños de vehículos eléctricos que vivan en este lugar, reserven la cochera, carguen el vehículo y este banco de baterías simplemente se reportará a su propietario cuando esté cerca de la descarga y el propietario del banco vendrá a reemplazarlo por otro nuevo cargado. Otra vez, esto nos pone en el tema de saber de dónde vino esta energía, cuál es la tarificación, la imposición impositiva, la tarificación impositiva que le vamos a aplicar a esto. Quizás esta batería esté cargada en un parque solar y tenga energía súper limpia, con lo cual el dueño de este vehículo va a bajar la huella de carbono. Si es una camioneta de reparto, va a bajar la huella de carbono de toda una empresa. Y bueno, empiezan a aparecer estos modelos de negocio novedosos. Esto es similar, pero está puesto en la vía pública. Es un cargador a baterías que se pone en cualquier lugar. En ocasiones, por ejemplo, puede ser un fin de semana en el estacionamiento de un shopping. Puede ser al borde de una ruta turística de fin de semana, como sería nuestra ruta 2, un viernes y un domingo por la tarde, para apoyar cualquier red de infraestructura fija de carga que tenga la ruta, porque seguramente no va a alcanzar en oportunidad de la recarga que recibe una ruta de ese tipo. Esto, en lugar de ser una heladera cargada de baterías, es un container cargado de baterías. Aquí vemos el mismo banco de baterías, pero cargado en una camioneta. Esto carga en caso de emergencia, uno se haya quedado sin batería o simplemente por comodidad, igual que la otra batería que se dejaba quieta, instalada en el estacionamiento. Aquí es una camioneta que pasa unos minutos, unos 40 minutos, y recarga este vehículo en el lugar en donde el usuario lo solicite con su celular. En este caso, esto es un sistema de recarga con baterías con pequeños robots que se acercan al automóvil que lo ha solicitado y con un pequeño brazo motorizado se conectan con el conector del vehículo. No son de amplio espectro, en este caso son para atender autos de BMW, de Volkswagen, de BMW,
que ha propuesto este sistema para flotas corporativas o estacionamientos en lugares del tipo corporativos o shoppings u hospitales. También tenemos recargas sin conectores, sin cables, de tipo inductiva. Como hay un auge de vehículos sin conductor, autónomos, y se sueña con que el vehículo, después de haber dejado a su pasajero en la puerta del lugar a donde él iba, pueda ir solo a recargarse, la forma más práctica de hacerlo es con un felpudo, con una alfombra, bobina muy potente en su interior, que se acopla magnéticamente con otra bobina muy parecida que está colocada en el vehículo y produce la recarga. Aquí no hay conectores, pero sí también hay una norma para que funcione este tipo de recarga en forma interoperable. Cualquier vehículo que tuviese un felpudo, una alfombra con la bobina de este tipo en su parte baja, debería poder cargar en cualquier cargador inductivo también. Este es un modelo de recarga inductivo también, pero a diferencia del anterior, que produce un campo magnético variable y de esa forma se acopla con la bobina que está aquí. Ustedes recuerdan que el acoplamiento electromagnético solo se produce cuando los campos magnéticos varían. Entonces, este cargador produce una alimentación de tipo fluctuante aquí, puede ser una onda senoidal, que produce un campo magnético variable que se acopla con la bobina que está aquí arriba, justamente por la variabilidad que tiene ese campo. En este ejemplo, es un bus que también tiene su bobina colocada en la parte baja, pero que en este caso va pasando por encima de bobinas fijas que están debajo en el asfalto y que es por el movimiento del vehículo que produce la variabilidad del campo, este bus se va recargando con esas bobinas fijas. Este caso es un ejemplo muy particular, es un bus de uso en un aeropuerto que hace siempre el mismo recorrido, en círculos. Y esto es simplemente una curiosidad, ¿no? Alguien debió colocar un cargador de vehículos eléctricos movido con un grupo generador diésel. ¿Se imaginan el impacto, la huella de carbono que tiene esto? Pero algún tipo de misión o función estaba brindando este cargador eléctrico en algún lugar remoto, quizás donde no hay red, pero se imaginan que hay lugar para todo en esta viña del Señor, que es la recarga eléctrica de vehículos. Vamos entonces, para cerrar, a ver cuál es el impacto que tiene colocar vehículos eléctricos en un sistema eléctrico. Si todos hiciéramos lo que nos place, como hacemos con nuestro celular cuando llegamos a casa, en esta curva, en donde se ve la demanda diaria de un sistema eléctrico, todos cargaríamos nuestro vehículo inmediatamente al llegar a casa, lo enchufaríamos y generaríamos un pico adicional al que tiene el sistema de esta magnitud, de forma de que estaríamos saturando redes y sistema de generación nacional. Entonces, alguien ha dicho, ¿por qué no hacemos que esta superficie, que significa toda la energía que necesita el sector de movilidad eléctrica, ¿por qué no la ponemos de noche? Que tenemos disponible toda la red y toda la generación. Y este es uno de los primeros impulsos que recibe la generación para adecuarse a la electromovilidad y la electromovilidad para adecuarse al sistema. Entonces aparecieron tarifas nocturnas para promocionar el uso de recarga nocturna. Se dan cuenta que esta energía nunca va a tener una componente solar por definición. Así que hay otras posturas un poco más pro renovables que dicen, igual que antes, en lugar de tener este pico acá de electromovilidad, al que todos contribuiríamos haciendo lo que nos queda más cómodo, por las dudas de que nuestro nene se enferme y haya que salir con el auto al hospital, o que haya alguna emergencia, no vamos a esperar a la madrugada a enchufar el vehículo, vamos a enchufar apenas llegamos. Dicen, ¿por qué no hacemos recarga nocturna y también recarga al mediodía para aprovechar la solar? ¿Por qué no modulamos todo esto con los autos eléctricos, inclusive que el parque de autos eléctricos enchufados a la red abastezca una parte del pico de la mañana y luego abastezca una parte de este pico de la tardecita, de forma de que podamos meter mucha solar en un sistema de este tipo? Bueno, para lograr esto existen planes de subsidios y ayudas para establecer, se imaginan, carga en estacionamientos corporativos.
trabajar en el lugar, cargan en el lugar de trabajo, workplace. Entonces, en Estados Unidos existe este programa para que cualquier estacionamiento que suele tener o solía tener antes de la pandemia un montón de vehículos, hagan que esos vehículos se transformen en eléctricos y cumplan esa función. Como parte de esta inteligencia en la recarga, también existe la posibilidad de cargar grupos de vehículos. Cuando cargamos flotas, grupos de vehículos, la idea es que aprovechemos cargando vehículos en diferentes potencias cada uno, con un cerebro central que maneja la carga individual de cada uno de los cargadores de nuestra flota. Acá hay 4, pero una flota podría tener cientos de cargadores. Y eso se logra sabiendo que la batería de los vehículos tiene una curva de carga de este tipo, o de este tipo, que al cabo de un cierto punto de carga empiezan a perder potencia posible de recarga, con lo cual empiezan a dejar lugar disponible para que entre otro vehículo a cargarse en esta potencia disminuida de carga que tienen a partir de, digamos, estadios tan tempranos como se ve aquí, que son un 10 o un 15% del estado de carga de la batería. Apenas llegamos ahí, la potencia de carga empieza a disminuir. Eso sería la carga inteligente. Bien, usando todas estas posibilidades, se hacen modelizaciones de cómo va a ser el impacto de la popularización de vehículos eléctricos en las redes eléctricas. Y acá vemos el resultado de todas las clases de recarga que vimos recién, en todos los diferentes colores, superpuestas. Acá vemos, por ejemplo, la recarga corporativa en amarillo, modelizadas y que nos muestran cuál va a ser la curva de las demandas que va a generar el auto eléctrico. Esto se puede modelizar para tratar de bajar este pico. Fíjense que este pico grande está generado por este sector azul, que es la carga domiciliaria, que no tenga señales para desplazar esta carga fuera de las horas donde estamos todavía despiertos. Típicamente, con luces encendidas entre las 19 y 20 horas y las 22 o 23 horas, según las culturas de cada país. Entonces, hacen falta tarifas, medidores eléctricos distintos para lograr una modelización que inclusive se le brinda, se le prestan los modelos a las municipalidades de cada provincia o departamento, en este caso es California, para que puedan hacer las adecuaciones de tarifas y o de redes que resultan de la incorporación de vehículos eléctricos. Nosotros, afortunadamente, en Buenos Aires pudimos hacer una modelización de incorporación de vehículos eléctricos con apoyo del Banco Mundial y se ve cómo el impacto en las necesidades de inversión cambia mucho si tenemos una señal tarifaria o no. En este gráfico vemos cuánto hay que invertir en un lugar si no tenemos ninguna señal tarifaria. Y aquí lo que sucede cuando sí la tenemos. Es decir, que hay que pensar rápidamente en un medidor que pueda dar una señal tarifaria que es distinto a los medidores que tenemos hoy instalados en nuestras casas. Fíjense acá el tamaño grande que da este escenario de inversiones si no usamos ningún tipo de adecuación tarifaria, todo el mundo va a recargar al llegar a casa, y lo que sí sucede si ponemos una señal tarifaria. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque fíjense, esta es la carátula de un reclamo hecho al ente regulador de Estados Unidos, de California, donde los consumidores, los usuarios, se niegan al despliegue de carga para vehículos eléctricos. Dicen, yo no soy adoptante de vehículos eléctricos, ni siquiera tengo un vehículo. Por favor, cuando hagan refuerzos en la red o asuman mayores costos, no se les ocurra cobrarme mi factura ni un centavo de dólar de lo que surja de refuerzos de este tipo. Entonces, estos usuarios generaron un gran movimiento que hizo que el ente regulador tuviese que mirar o revisar un plan de despliegue de carga para vehículos eléctricos. La aceptación social de la movilidad eléctrica va a pasar muy fuerte porque seamos capaces de mostrar que la introducción de vehículos eléctricos no genera aumentos de tarifas, no genera disminución en la calidad de la prestación, no sea cosa que alguien diga, mira, desde que Pepe se compró el auto,
eléctrico, Pepe es mi vecino de esta cuadra, tenemos problemas de tensión o de cortes en el sector, en esta zona. Como contraposición de este expediente, les muestro este otro, en donde sí se hizo difusión, capacitación, concientización, difusión de los beneficios de la movilidad eléctrica, y se aprobó un plan vinculado entre movilidad eléctrica y almacenamiento que fue aceptado por la comunidad sin reclamos, siempre en audiencias públicas como la que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Por último, quería decirles que, paradójicamente, fíjense que nuestros contenidos impositivos en los combustibles líquidos, el impuesto a los combustibles líquidos, tiene hoy un destino en fondos hacia obras de infraestructura del sistema eléctrico nacional, y también va a un Consejo Federal de Energía Eléctrica, ambos dos destinados a refuerzo del sistema eléctrico. Paradójicamente, si la electromovilidad triunfara y se populariza, el descenso en la recaudación de impuestos de combustibles líquidos haría descender los aportes al sector eléctrico, con lo cual creo que cualquier ley de electromovilidad debiera pensar en los apoyos o fondos para el refuerzo que necesita el sector eléctrico para hacer frente a la movilidad eléctrica si se populariza. Bueno, nada más que para mencionarles, después de lo que hemos visto, viene el futuro, viene lo que se llama B corta 2G, en inglés B2G, que es el vehículo eléctrico conectado a la red. Como les decía, inyectando energía hacia la red en periodos muy cortos o un poquito más largos, pero sí les quería decir que las marcas cada vez se van incorporando más a esta modalidad de B2G, que ya viene incorporada en el vehículo. El vehículo a bordo trae electrónica que ya permite inyectar energía a un sistema. Puede ser nuestra casa, puede estar sosteniendo un sistema que uno no quiere que se caiga. En Estados Unidos, en países que tienen temor a atentados terroristas o a lo que se llama adaptación ante el cambio climático, catástrofes climáticas, lo ven a esto como la posibilidad de resiliencia. Ante la caída de toda la red, vamos a poder tener todavía alimentados con nuestro vehículo varios días de consumo en nuestras casas, pudiendo continuar con nuestras actividades. Lo mismo para uso de herramientas o algo similar. Hay muchos planes pilotos, más de una veintena en el mundo, probando estos sistemas de inyección a la red, cómo se comportan, como carga inteligente, carga interrumpible y carga que puede inyectar y apoyar a la red en algún momento. Y lo que se está viendo es cuánto se puede pagar por esos servicios auxiliares que van a brindar los vehículos en apoyo a la red, y quizás sin necesitar de refuerzos en la red. Y bueno, finalmente es impactante ver cómo personas que hayan contratado este servicio de B2G pueden drive for free, o sea, pueden hacer circular un vehículo de reparto como este, propiedad de una empresa que ha firmado un contrato B2G con una empresa que lo ofrece, y circula en forma gratuita. Por haber firmado el contrato y dejar el vehículo enchufado a la red durante los periodos que establece el contrato, por ejemplo, durante la noche, fuera del horario de reparto que hace esta camioneta, la energía que se le brinda a esta camioneta es gratis. Drive for free with B2G. Maneje gratis si se adhiere a un contrato de B2G. Bueno, con esto quisiera terminar y en todo caso vemos las preguntas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Les pido por favor que abramos los micrófonos por un segundito, así le damos un aplauso a Claudio por la linda charla y y abrimos la sesión entonces para preguntas. No sé si hay algunas preguntas ahí que quieran formular. Les pido que directamente abran su micrófono y la formulen.
Mientras van pensando, voy haciendo una pequeña pregunta acá a Claudio. Claudio, un poco lo dijiste en la charla, ¿no? Este es un tema complicado, digamos, en este momento, porque hay muy pocos vehículos eléctricos, por ejemplo, en Argentina. Los pocos que hay son importados, prácticamente inaccesibles, $40.000 para arriba, digamos, estamos hablando. Y los municipios también tienen restricciones presupuestarias de todo tipo. Y aquí sería la misma pregunta que hace el usuario, los usuarios que decían en California, no me toquen mi servicio, si quieren hacer algo con lo eléctrico, yo no quiero pagarlo porque yo no tengo ese servicio. Acá sería esa protesta sería todavía mayor, ¿no? Porque muy pocas personas tendrían acceso a eso, los que tendrían serían personas de altos recursos, y necesariamente los municipios tendrían que hacer el esfuerzo grande para pagar eso, que sacaría recursos de otros lados, ¿no? Eso genera un problema serio, ¿no? ¿Cómo han pensado cómo se puede manejar eso para destrabar que el sistema comience, por lo menos, la bola empiece a rodar? Bueno, es excelente tu pregunta, Salvador. Voy a volver a la presentación. Si me disculpan un segundito, yo había cerrado, pero voy a volver a la presentación. Bueno, como bien decías, Salvador, un segundito. Vamos a ver. Yo les decía justamente que la posibilidad inicial de un vehículo eléctrico de interrumpir su carga es compartida por otras cargas que son interrumpibles también. Entonces, si el compromiso es, ponemos una tarifa, pero esa tarifa va a respetar que no hagan falta inversiones extras por la existencia de vehículos eléctricos, entonces implica que el vehículo eléctrico entre en lo que sería, entre comillas, la temporada baja de la red, en la banda negativa de la red. Entonces, de alguna forma, el distribuidor de la zona debería habilitar el cargador solamente cuando ese cargador pueda participar de la demanda sin generar la necesidad de obras nuevas, por ejemplo. Esa podría ser una forma. Ahora, eso requiere una gran coordinación desde el punto de vista de comunicaciones y de habilitación o no del cargador. Y hoy estamos hablando de movilidad eléctrica, pero hay muchas cargas que pueden hacer esta misma habilidad, con lo cual pone a todo el sector eléctrico ante la necesidad de reformular todos los aspectos tarifarios que se han venido usando hasta ahora. Yo podría básicamente tener un negocio con aire acondicionado, quizás un gran local comercial que tiene un gran equipo de aire acondicionado, y yo tampoco tendría problema en parar durante unos minutos mi equipo de aire acondicionado, mi compresor, si realmente el distribuidor necesita 10 o 15 minutos de calma en la demanda, al igual que un cargador. Entonces se abre un gran abanico de tarifas interrumpibles y por tramo horario y condicionadas al estado de la red y condicionadas al estado de la generación del estilo nivel nacional con CAMESA, que haría falta para poder garantizar que el auto eléctrico se inserte sin generar ningún costo extra, garantizando que siempre esté en banda negativa. Sería la única forma de garantizar que esto funcionara. Por eso en este slide yo puse en el rincón izquierdo arriba que hoy se están preguntando quién va a hacer esta coordinación. ¿Va a ser el automóvil? El automóvil está saliendo ahora de fábrica, más de un 30% de los vehículos en el mundo están saliendo con una conexión de tipo celular. Salen con un
mini celular interno que lleva su chip y está comunicado con, bueno, uno nunca sabrá con quién, porque al momento de adquirirlo firmará y aceptará las condiciones de ese tipo de conexión. Pero el vehículo de por sí va a poder, todos los vehículos eléctricos tienen ese chip. Todos los vehículos eléctricos van a poder comunicarse con quien sea a través de esas capas interoperables. Van a poder comunicarse con Camesa para que Camesa directamente les dé la orden, sabiendo a través de su GPS dónde está la orden de interrumpir la carga o la orden de que inyecte energía para apoyar al sistema. El vehículo va a poder recibir todo tipo de órdenes de esa clase. El cargador hemos visto que también tiene su equipo de comunicación. Así que el cargador también va a poder hacerlo. No solamente el auto, sino también el cargador. ¿Será el medidor que lo haga? ¿Será el medidor que va a incorporar esa especie de GPRS, esa especie de mini celular adentro? Y va a ser el medidor con una red interna de la distribuidora que va a recibir la orden de que se verifiquen las cargas estas interrumpibles o llamado, como les decía antes, gestión de demanda. Eso será el medidor el que va a gestionar la demanda y dar la orden. Por ejemplo, con la red de Wi-Fi interna de una propiedad, va a dar la orden de apagar un equipo de aire acondicionado o de apagar el cargador de vehículos eléctricos. Uno dirá qué cargas en el hogar somete a un contrato de interrumpibilidad. O directamente será tu teléfono celular el que va a estar acoplado a todo a esa parafernalia de interrumpibilidades que ya hoy existe, ya hay planes pilotos, pero no sobre electromovilidad, sobre muchas cargas. Yo les quería mostrar aquí cómo el celular, y a través de la nube, y a través del router de tu casa, se puede acceder a controlar todas las cargas de tu vivienda, inclusive la inyección de tus paneles solares. E inclusive cómo este pequeño termostato, que es un aparatito que viene con su batería y se coloca contra la pared, también recibe señal de Wi-Fi y es susceptible de que no va a cortar el compresor del equipo que está calefaccionando o refrigerando, pero sí le puedo subir la temperatura de consigna. Entonces le puedo dar autorización a la distribuidora de mi zona para que le suba durante los minutos que yo ya pacté en un contrato, le suba, en este caso si está refrigerando, le suba la temperatura de consigna durante unos minutos. Tengo 15 minutos de cierto desconfort, aprovecho la inercia térmica de la casa, pero logré suspender el funcionamiento del compresor durante unos minutos. Todo eso ya no habla solamente de electromovilidad, habla de gestión de demanda, habla de cargas interrumpibles o modulables y habla de inyección de energía a la red. El gran desafío es arrancar en lo posible, como Argentina viene retrasado con la incorporación de autos eléctricos, como Argentina tiene sus sistemas eléctricos, como hemos visto en algunos casos, justos, adaptados a la demanda, y quizás no tolerarían una gran demanda adicional de autos eléctricos, ver si se puede armar un plan. Existen guías rápidas, existen, digamos, manuales de cómo se hace esto para incorporar flexibilidad a través de los cuadros tarifarios, de los medidores, de los routers, de las señales digitalizadas para lograr esto. Por eso es complicado, tal como decías, porque hay que armar un ecosistema nuevo que le dé lugar a estas nuevas cargas que se pueden gerenciar. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. La verdad que un desafío grande, por lo que estás hablando directamente de un nuevo marco regulatorio de la electricidad y de toda la energía, posiblemente, pero de la electricidad seguro. Exacto. Y probablemente ya sea necesario, ¿no? La verdad es que a mí me deja siempre con esta inquietud. Parece ciencia ficción, pero las soluciones que se pueden implantar no tienen los costos que tenían antes. Claro. Antes cambiarte un medidor a un usuario era hablar de cientos de dólares, por no decir $1000, para cambiarle a un usuario y ponerle un medidor más al estilo de una industria, con medición horaria y todo eso. Pero hoy, con electrónica y bases de datos y ciberseguridad, pareciera, la verdad es que yo no lo sé, por eso hay tantos pilotos como les mostraba en el mundo, pareciera que se podría llegar a armar algo parecido, al menos para darle cabida
a los autos eléctricos cuando empiecen a entrar en la Argentina de una forma que permita su aceptación social, que no aparezca un sobrecargo ni un subsidio especial para autos de este tipo, en principio. Claro, perfecto. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Yo. Ahí está. Adelante, por favor, Carlos. Claudio, mi pregunta creo que es bastante menos complicada que la de Salvador. No sé si hay algún tipo de datos referidos a una de las primeras que pusiste, de las primeras diapositivas que pusiste, relacionadas con la segunda y la tercera vida. ¿Hay algún dato objetivo ya de cuándo conviene o cuándo se podría pasar a una segunda o a una tercera vida? ¿Hay alguna experiencia? Vos mencionaste que por ahí los chinos ya están haciendo pasaje a segunda vida. ¿Se sabe algo de horas de utilización o medida en alguna forma la durabilidad de ese tipo de baterías actuales? Sí, hay mucho de eso. Por suerte, vos pensás que los primeros autos eléctricos se empezaron a construir en 2010 y con las baterías que había en aquel momento, la vida útil de un auto, que tenían unos 500 o 600 ciclos totales, me refiero a ciclos como la carga de 0 a 100, ¿no? No quiere decir que son 500 o 600 veces que lo conectaste al cargador. Si lo conectabas siempre para ir del 50 al 100%, en lugar de 500 ciclos tenés 1000 ciclos. Entonces, esos autos fueron perdiendo mucha capacidad. Como te dije, la norma dice que cuando bajó del 80%, suponete tenías una batería de 100 kWh de capacidad de almacenamiento, cuando esa batería no podía guardar más de 80, estaba agotada según la norma internacional. Muy raramente los usuarios devolvían la batería o destruían el auto en esos niveles de carga. Todos normalmente se empiezan a quejar cuando la batería llega a un 60 y pico, 70%. Y ahí hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la Argentina hay funcionando en una central eléctrica una batería bastante grande que apoya al sistema en la regulación de frecuencia del sistema. No sé si alguien aquí está ligado con el mundo eléctrico, pero todas las centrales argentinas tienen la obligación de ir oscilando la potencia que aportan al sistema según si la frecuencia, que son 50 Hz, 50 ciclos por segundo, religiosos, si la frecuencia se disminuye un poco de 50, todas las máquinas tienen orden de aportar un poco de potencia extra para levantar la velocidad de todo el parque generador y volver a llevar la frecuencia a 50 Hz. Bueno, esa función que se hace con los aceleradores de las turbovapor, básicamente, o turbogas, en lugar de estar todo el tiempo accionando y dejando una reserva en la máquina, hoy se hace con baterías. Y eso se está haciendo hoy en Argentina con baterías de segunda vida. La batería de litio, falta la reglamentación, pero se va a considerar un residuo peligroso, seguramente. Va a haber que tener trazabilidad sobre ese residuo. Y entonces los proveedores, quien la facturó, en el lugar a donde apareció esa batería, va a tener que tomarla otra vez, hacerse cargo de esa batería. Y esa razón social que la toma se va a encargar de decidir qué hacer, si la muele y la manda a minería urbana o de reciclado para hacer nuevas baterías, o si la usa en una segunda vida. Hay muchísima demanda de baterías para múltiples aplicaciones estáticas, muchísimas, y se pueden colocar con un buen precio en ese mercado. Así que supongo que una segunda y una tercera vuelta, todas las baterías, de hecho, hoy están yendo muy pocas a reciclado, a molienda, solamente van las celdas que cuando desarman esa batería están muy mal. Se hace un desarmado del pack de batería que tenía el auto, se revisa celda por celda y se van descartando las que están peor. Y con lo que quedó se arma el nuevo pack de segunda vida. Como está ahí quieta y tirada, seguramente va a tener una segunda y seguramente una tercera vida. Así que todavía hay poco, digamos, comparado a la cantidad de toneladas que se han volcado al mercado ya hoy de baterías de litio,
hay relativamente poco volviendo al sector del reciclado. No sé si te contesté la pregunta. Sí, 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 gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces, Sí, hola. hola, sí, adelante, por favor. Sí, no, pero había dos antes que yo, por eso. Bueno, dale, adelante. No sé si están lo el señor Casares, pero bueno, si no. Si no hay sí, nadie... estaba Carlos, sí. Levante la No, mano y. perdón, yo ya la pregunta que hice ya fue contestada. Así bueno, que, perfecto. Sí, hola, soy Mario Pierantonelli. ¿Qué tal, Claudio? Hace rato que no nos vemos en ningún congreso. Mario, mucho gusto verte. Acá en la Universidad Nacional de Villa María hace rato que también que estamos con movilidad eléctrica, hace mucho que hemos hecho algunas experiencias, pero hemos ido corriendo no siempre a la parte de pesos más chicos, digamos, transportar menos masa, que es lo que yo veo que acá, de acuerdo a tu exposición, pareciera que las terminales, las fábricas, lo esquivan el bulto por una cuestión más que nada de mercado, ¿no? Están tratando de venderlo más caro y seguimos transportando autos de 1000 y tantos kilos para arriba, 2200 en un Tesla. Los cargadores son cada vez más grandes, los impactos en las redes son grandes, cosas que se pueden arreglar si uno considera que la mayoría de la gente va sola en el auto y puede andar en un auto mucho más chico, ¿no? O sea, veo que ese mercado está un poco olvidado. No sé vos si has visto algo últimamente en cuanto a lo que es movilidad o micromovilidad, digamos, sin ir a un monopatín ni nada por el estilo. Estoy hablando de autitos chicos, de buenas prestaciones, que en su momento, hace unos 10 años atrás, BMW, Audi, Opel, habían hecho hermosos prototipos, y Toyota también, y los dejan ahí en el congelador, ¿viste? Porque, por cuestiones de mercado, pero yo creo que tendría que haber desde la academia, un poco de la universidad, de todo eso, tratar de meter un poco esa categoría que sería la más sustentable, ¿no? No sé si alguien acá o vos tienen alguna novedad en el tema, pero yo veo que sigue en stand-by eso. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por tu comentario. Esta exposición que yo puse hoy está muy resumida, pero sí, efectivamente existe el capítulo de las pequeñas demandas para cargas de pequeños vehículos. Normalmente estos vehículos son cargados directamente con cargadores de pequeña potencia, normalmente cargadores de 2 a 3.7 kilowatts, cargadores con toma de 10 o 16 amperes. Entonces, realmente, como la idea de esta charla era brindar la visión desde las grandes empresas eléctricas sobre la movilidad, este aspecto no es un aspecto que inquiete. La micromovilidad es perfectamente asimilable por los sistemas eléctricos, desde mi punto de vista, sin generar grandes problemas. No estamos hablando de una sofisticación ni complejidad, y tampoco estamos hablando de cantidades de energía puesta a bordo de un vehículo tan grande como la de los vehículos, como vos decís, tradicionales de uso individual que están por todos lados. Un vehículo del tipo tradicional consume más o menos 6 kWh, rinde unos 6 kilómetros por cada kWh, mientras que los vehículos del tipo que vos decís están en 10, 12, hasta 13 kilómetros con 1 kWh. Sí. Entonces, entre que estos vehículos, entre que estos vehículos recorren menos distancia, al final del día son vehículos que no van a cargar más de 8 o 10 kWh. Entonces, esos niveles de energía solamente aumentan un 40, un 30, un 40, hasta un 50% el consumo de una vivienda común. Y realmente no comprometen la red, no comprometen la potencia ni la energía. Y sí se está trabajando mucho. Pero creo que estos proyectos están haciendo revitalizar ciertas industrias locales, como está pasando en la Argentina, con 2 o 3 vehículos que están por ahí, de 2, de 4 puertas, para 4 pasajeros, que se llaman cuatriciclos carrozados, que es un tamaño muy interesante para uso urbano. Y en China están proliferando de a decenas de miles.
Y uno puede entrar en Alibaba, que es el sitio de venta mayorista típicamente chino, en donde podés ver decenas de modelos de estos vehículos que están encontrando un nicho de mercado muy interesante. Pero, como vos decís, todavía no está quizás suficientemente difundido y concientizado. Pero perdóname, resumen, este tipo de movilidad no compromete la red. No lo está mirando nadie porque no compromete la red. Un comentario. Tengo una pregunta Sí. sobre el marco regulatorio y legal, porque si un desarrollador quería hacer un desarrollo de un torre con un punto de carga en el sótano, entiendo que él no puede revender la electricidad como un servicio. Digamos, esto es una de las preguntas, como los problemas de reventa de electricidad bajo el marco existente, y también por el problema de los cables en la vía pública, que entiendo que no está permitido. Bueno, es una excelente pregunta. Vamos por partes. Hay una parte sobre la prohibición o no de vender energía eléctrica, y la otra tiene que ver con la instalación eléctrica. Los antecedentes dicen que el monopolio de venta de energía que tiene un distribuidor en su área geográfica solamente se refiere a la venta de corriente alterna, en principio, y se ha visto que no involucra, al menos en los casos en Buenos Aires, a que alguien venga a colocar un cargador y de alguna forma termine brindando el servicio de recarga. Ahora, cómo se factura el servicio de recarga es otra historia aparte. Casi nunca se facturan los kilowatt-hora. El servicio de recarga se factura como una hora de estacionamiento o se factura por otra vía. Si hay un servicio complementario, se factura a través de un consumo en un bar o en un café o en un restaurante o en un hotel. Con lo cual el servicio es complementary, es un servicio gratis y está asociado a una imagen de marca o a una publicidad. Pero aproximadamente, yo no conozco los valores mundiales hoy, pero hace un par de años el 80% de la recarga pública no se cobraba, y el 20% restante que sí se cobraba, solamente el 1% se vendía como kilowatt-hora. Entonces, como la decisión de la reventa de energía es propiedad de los entes reguladores locales, y hay tantos entes reguladores en el mundo como jurisdicciones eléctricas, me atrevo a decir que hay miles de jurisdicciones eléctricas en el mundo, la decisión de sí o no revender va a ser de los entes reguladores. En Buenos Aires ya hubo una decisión respecto de un cargador puesto en el Automóvil Club de Palermo, en Buenos Aires, al cual se le dio la autorización para que el propietario del cargador pudiera brindar el servicio de recarga. No se brinda ese servicio de recarga como kilowatt-hora todavía, pero se estima que sí se podría hacer como reventa. Es una respuesta muy difusa, porque realmente el tema sí lo es, pero como le digo, depende mucho de los reguladores de cada región, de cada una de las jurisdicciones eléctricas. En Argentina hay 22 o 23 entes reguladores, cada uno en cada provincia. Respecto de la instalación eléctrica, existe la forma de poner una instalación eléctrica para una cochera, para un estacionamiento, en un edificio de uso privado, y se puede pedir un medidor para esa cochera. Habrá un nuevo medidor que registrará lo que consume el cargador, y será un medidor de tipo residencial, y pagará la tarifa residencial. Si el estacionamiento es de otra clase, por ejemplo, en un lugar privado pero de acceso público,
como sería una cochera subterránea en un shopping. Ahí ya hay que hablar con el consorcio propietario del establecimiento y de la misma forma pedir un suministro especial para lo que sería el cargador de los vehículos eléctricos que hagan uso de la recarga. ¿Quedó algo sin contestar? No, muy completo, pero me parece que, digamos, todavía subsisten problemas. Por ejemplo, no se pueden vender calor por calefacción central por el monto de calor, solamente por los metros cuadrados de superficie. O sea, hay este tipo de problema que me parece que es un poco un área gris que todavía no está muy claro. La verdad es que tu pregunta es excelente. Yo creo que en un consorcio es solamente cuestión de ponerse de acuerdo, y si la calefacción es por agua, existen los dispositivos que miden flujo de agua ingresante y temperatura ingresante y temperatura de salida, con lo cual es muy fácil establecer cuál fue la demanda de calor de una unidad habitacional de ese complejo donde vive gente, si es un consorcio. Pero estas son decisiones consorciales. Técnicamente no hay ningún problema, el problema es un problema legal. La verdad es que yo creo que tampoco, porque la fijación de costos comunes en un consorcio es propiedad exclusiva del consorcio. No creo que nadie pudiera negarse si la mayoría de un consorcio decide instalar este tipo de tecnología. Si, por ejemplo, un consorcio decidiese instalar un cargador, una cochera con un cargador, para uso de cualquiera de sus habitantes que tuviese su auto eléctrico, sería muy difícil que el resto del consorcio acepte hacerse cargo de los gastos de instalación y de operación de ese cargador. A menos que la mayoría del consorcio tuviese su auto eléctrico. Con lo cual podrían, por votos, imponer esta medida en el consorcio. Así que si la mayoría del consorcio tiene una inquietud sobre cómo asignar costos de calefacción, es perfectamente factible hacerlo. Solamente quería agregar que en la Ciudad de Buenos Aires se está estudiando una normativa que va a hacer obligatorio poner la preinstalación de abastecimiento eléctrico para las cocheras de cualquier edificio nuevo de departamentos. Muy bueno. Qué bueno, gracias. Bueno, dado la hora, les pido entonces que abramos de nuevo el micrófono. Le agradezcamos de nuevo a Claudio por la linda e interesante charla. Y así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por la presencia de todos acá en el seminario. Quedamos para la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta la vista. Me despido, Chao, muchas gracias. Chao, Adiós. Mario. Suerte.